poco lo que pasa en el país y veremos que no sabemos por dónde enfocar una tragedia. Si la tragedia está en la lluvia, si la tragedia es que le fue mal a los empresarios de hoteles del país en la Semana Morazánica porque se negaron a ver la lluvia que ya estaba pronosticada y que sabían que venía y quisieron que la gente fuera como diera lugar a estos lugares, engañando a la población. No sé si es por ahí, por dónde comenzar, por las emergencias existentes, reales y las no reales, las que justifican algún tipo de cosas que valía la pena investigarlas si son correctas o tienen alguna suciedad. Vean, comencemos con esto. Se habló hoy de nuevas placas. Hace poco cambiaron las placas y todo esto, pudieron circular. Pues ahora ya comienza a hablarse de una nueva placa que va a costar lo mismo, pero la cosa es que van a emitir placas necesario o innecesario. ¿Es urgente o no es urgente cambiar las placas? ¿Qué no era más urgente en algún momento determinado los equipos en los hospitales? Equipar los hospitales no es más importante que cambiar una placa de un vehículo. Es una pregunta que nos debemos de hacer todos. Pero para esto sí hay dinero. Cuando usted le preguntan el equipo de diálisis o de otras cosas, no hay dinero, son caros. Pero para cambiar placas de vehículos, sí hay dinero. Para emitir nuevas tarjetas de identidad, sí hay dinero, millonario, por cierto. ¿Mm? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Se pregunta usted. ¿Qué hay detrás de todo esto? Destinar dinero para placas de vehículos que podrían esperar. La tarjeta de identidad, es cierto, es vieja, pero puede esperar. ¿Y cuánto tiempo no hemos estado con esa foto de la infancia que tenemos ahí en la tarjeta de identidad? Podríamos esperar, porque los hospitales deberían ser la prioridad. Como decir, construir un nuevo aeropuerto, que no va a ser la panacea de la aviación en Honduras. ¿Será más importante eso que tener verdaderos centros de salud? Decretan emergencias en el país, en el sistema educativo, alertas rojas y todo el mundo sin clases. Miren, aquí en Francisco Morazán, en este departamento y aquí en la capital, hay lugares donde las autoridades deberían de decir, en barrios, en tales barrios, en tales colonias se suspenden las clases. Hoy estaba un oyente que yo me asusté porque estaba enojadísimo porque en la escuela del campo estaban dando clases. Oye, pero si en la escuela del campo tienen un clima maravilloso, no está lloviendo, no hay lodo, no hay nada, ¿y por qué iban a suspender las clases? Yo digo, más bien yo felicitaría a la gente de la escuela del campo, de cualquier otra que diga no suspendamos, porque finalmente aquí nos está afectando. Claro, si me hablan de zonas de deslizamiento, del lodo, amerita, pero las autoridades se van por lo más fácil. Suspensión total de clases en todos lados. No debería ser así. O sea, decisiones a la carrera que justifican alarmas, emergencias, justifican emergencias. Hay emergencia en algunos lugares, en otros no. Luego vienen y el golpe a la energía eléctrica. Primero le pegan el sablazo a usted. Primero le dan ese fuerte golpe en la energía eléctrica a todos, empresarios, zona residencial. ¿Y qué le dicen? Que le van a dar un bono. Y hay que ponderar el bono, hay que decir que el bono es bonito, que el bono es el colchón en el cual no nos va a hacer sentir lo duro del suelo. Por favor, ¿cómo van a venir primero a anunciar el trancazo y querer que la gente se alegre o que no le preste atención porque le están inventando un bono con el agravante, por decirlo así, o el agradecimiento que deberíamos de hacer porque le dicen que van a revisar los contratos leoninos de la energía eléctrica? ¿Y por qué no lo revisaron antes de hacer el incremento? ¿Por qué primero le pegan el golpe a la gente y después le vienen a decir que van a revisar los contratos? ¿Saben por qué? Porque no los van a revisar, porque va a ser más un cuento. Solo es para que la gente diga, bueno, le subieron, pero por fin van a revisar los contratos y con esto nos vamos a salvar. Hubieran comenzado por ahí el gobierno, en vez de estar pidiendo que por favor hay que bajarle el gas, hay que hablar de que el bono es bonito. Deberían de comenzar por eso. Primero revisen los contratos de energía. Primero los revisan y una vez revisando, lo saben si amerita o no incrementar las tarifas de energía. Tal vez no sea necesario el bono si revisan los contratos de energía, pero primero, insisto, primero le pegan el golpe,
lo dejan medio dundo al hondureño y después le quieren dar un confite. Va a tener un bono y vamos a revisar las tarifas. Entonces ya tranquilos todos. Bueno, ni modo, hay que pagar más, vamos a pagar más, pero lo bueno es que van a revisar los contratos. Por favor, sinceramente hay que ser demasiado ingenuo en el país o hay que tener demasiados intereses o estar demasiado politizado como para aceptar esos argumentos. Si el gobierno quiere favorecer a la gente, primero comience por revisar esos contratos. ¿Quién le puso el título de leoninos? No somos nosotros, el mismo gobierno. Es el mismo gobierno que está hablando de contratos leoninos. Entonces revíselos antes de incrementar las tarifas. Pero lo primero que hicieron fue incrementar las tarifas y pedir que todo el mundo hable bonito del bono, a ponderar el bono para que nadie se revuelva en el país. ¿Se dan cuenta lo que es Honduras? Y luego vienen acá y nos vienen a decir que con las lluvias hay emergencias. Y claro que hay emergencias. El periodista Edras Amado López lo denunciaba y lo denunciaba con mucho tino esto. Y hay que investigarlo. Yo no digo que hay que tomar al 100% lo que dijo, pero hay que investigarlo. Pues decía Edras que ni bien habían comenzado las lluvias cuando ya tenían reuniones para buscar la emergencia. ¿Qué significa la emergencia? Que las deudas, hay una condonación de deudas en el país que siempre se da para los productores, condonación de deudas, o que las deudas las asuman por Banadesa o Banprovi, no sé por dónde. Algunos comenzaron a negarlo. Sin embargo, los mismos diputados en el Congreso efectivamente comenzaron a hablar. Fíjense bien, algunos decían, es que hay 10.000 millones de libras de camarón en pérdidas. Otros decían, son 25.000 millones de libras de camarón en pérdida. ¿Cuál es la cifra? ¿Cómo es que hay una emergencia y nadie está claro con cuál es la cifra? Imagínense, nadie sabe cuál es la cifra. ¿Cómo es que contaron tanto camarón de la noche a la mañana y todavía no saben cuántos fueron los techos dañados? No saben cuánta es la gente que está damnificada. Era más fácil contar 25 millones de libras de camarón que contar el número de personas afectadas. E insisto, y luego quieren decir que no hay emergencia o que no hay un decreto, que no se ha hablado. Se dijo en el Congreso, comenzaron a venderlo. Uno de los diputados al Congreso decía esto, que se lo presentamos en la mañana y lo vamos a repetir en este momento para los que no lo han escuchado. David Reyes, un diputado del Pino, hablaba él daba su propia cantidad y de la emergencia. Emergencia, insisto, cuando esta palabra la meten, emergencia es para que se condonen deudas, para ayudarle a los productores. Pero la gente que quedó en la calle, esa va a tener que esperar un montón de tiempo. Escuchen lo que decía el diputado David Reyes. Y no ha pasado lo peor, viene el enorme desempleo por las pérdidas que han tenido las empresas camaroneras, por las pérdidas que han tenido las cañeras. 5.000 hectáreas de caña se perdieron. Ya no se va a contratar ese montón de cañeros ahora para poder cosechar la caña. Se han perdido, se dice, unas 10 millones de libras o 10.000 millones de libras. No, creo que son 10 millones de libras de camarón, que si usted lo multiplica por 50, estamos hablando de 500 millones de lempiras, que va a dejar de llegar estos recursos para la zona sur y para dinamizar la economía en nuestra zona. Ok, ahí está el efecto alarmante. No habrá empleos, las cañeras, ¿habrá cuánto? Es una tragedia. O sea, le están viviendo una tragedia más allá de la que posiblemente se está viviendo. Le están vendiendo miedo, desempleo y cuántas cosas vienen. Otro diputado decía, Carlos Ledesma, del Partido Nacional, está hablando él, lo que se anunció, que allá va el presidente del Congreso, todos a la zona sur y que están pensando en ese decreto de emergencia por cantidades de pérdidas que todavía no la tienen claras. Cada quien tiene su propia cantidad. Escuchen lo que dice el diputado Carlos Ledesma. El informe que la empresa privada manifestó que son aproximadamente 2.400 millones de lempiras, casi 100 millones de dólares, que en su primera etapa de evaluación es lo que ellos han reportado, especialmente el sector camaronero, que ha sido más afectado debido a que está toda la ribera a la costa del Golfo de Fonseca. Hay zonas que ellos manifestaban que todavía no han podido ingresar ellos porque los niveles del mar o del río, que en este caso están ahí, no han bajado y que por ende han perdido sus cosechas. En la primera etapa ellos han manifestado eso,
eso, pero sabemos que esto va a incrementar aún más porque nos decían hoy en la mañana que los niveles de salinidad han bajado y todo eso y que por ende esto va a repercutir en lo que es el camarón, así como sectores como la caña, como la ocra, como el melón, que han sido fuertemente afectados. Va a estar reunido el señor presidente Juan Orlando Hernández, el mismo presidente del Congreso, el doctor Oliva, con los alcaldes, con representantes de la empresa privada, ver de qué manera se presenta algún decreto, se declara emergencia, ver, hablar con la banca privada si se puede ayudarle para refinanciar préstamos que tiene la empresa privada, pero también no descuidemos el agricultor, el de tierra adentro, el que cosecha o cultiva para su subsistencia, que también fueron afectados fuertemente. Está confirmando reuniones para ver, se decreta emergencia, si les ayudan con la banca. Yo no digo que no hay que ayudar a los productores, pero primero definan cuánto fue que perdieron. Otro punto que hay que definir es si tienen seguros o no tienen seguros. Las compañías aseguradoras deben de velar por esto, cubren en este caso las pérdidas de los productores o no tienen seguros. Y también van a hablar con los bancos para que le resuelvan el problema de las casas a las personas que perdieron las casas, los utensilios, o solo se va a aprovechar esto como siempre para beneficiar a productores que generalmente son los mismos grupos. Insisto, lo primero es verificar cuál es la cantidad efectiva de pérdidas que hay. Son 25 millones de libras de camarón, son 10. Las cañeras, ¿todas se afectaron o no se afectaron? ¿Cómo se deberían de cubrir esas pérdidas? Invité al economista, al licenciado Olvan Valladares, porque él ha estado en el campo de los seguros, para que hablemos un poco de esto, aparte de que su experiencia como diputado al Congreso Nacional no es una vez que le tocó escuchar de decretos de emergencia. ¿Cómo lo mira? ¿Amerita esto o no amerita así tan rápido como se está vendiendo? Gracias por atender la invitación, licenciado Olvan. Muchas gracias, Rodolfo, y buenas tardes a todos los miles de radioescuchas y ahora también a los televidentes que nos ven por las el Facebook Live de ondas Radio internacionales del Facebook de Radio América. Extraordinario la cobertura que tiene a nivel internacional. Esta es una situación muy particular y hay que verla con toda la seriedad del caso. Lamentablemente no es inédita. Esta es una repetición de lo que todos los años tenemos, en algunas oportunidades con resultados desastrosos mucho mayores que los que tenemos en otras temporadas lluviosas, pero son desastres avisados. Esta es como aquella famosa novela, ¿verdad?, de la muerte, de la crónica de muerte anunciada, en que nosotros tenemos aquí, ya sabemos lo que pasa. Escuchaba yo al alcalde de Choluteca hace un par de días que se quejaba de la falta de seriedad con que fue manejado desde hace 20 años que suscitó el Mitch. Todos los mecanismos de prevención que se tuvieron, el dragado de canales de alivio, el problema del asolvamiento de los ríos, una cantidad de medidas que fueron tomadas con el asesoramiento de instituciones internacionales y que debieron habernos enseñado ya que un país que no prevé es un país que no puede pasar toda la vida resolviendo entuertos y declarando emergencias para asuntos que pudieron haberse prevenido. Es cierto, un huracán de esta naturaleza, una lluvia torrencial de esta naturaleza, no hay ser humano que la pueda prever. Lo que podemos sí determinar es que por ahí a tantos kilómetros y en tal latitud del continente americano se está formando una turbulencia, que viene un huracán, que hay una depresión, pero eso es hasta donde podemos llegar. ¿Cuánto es el resultado? No lo podemos indicar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos aprender? ¿Cuáles son las lecciones? Es que los gobiernos nuestros, todos los gobiernos, debemos regresar a la figura aquella de la planificación. Y por ejemplo, yo debo reconocer el trabajo extraordinario que hace Copeco, porque Copeco hace una labor muy grande considerando los limitados recursos que siempre tienen estas instituciones. Los bomberos mismos hacen una labor majestuosa, pero se ven limitados porque les falta equipo, les falta personal, les faltan recursos para incluso combustible. Y sin embargo, yo veo que Copeco proporciona alimentos,
y se ha abierto ya el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Están empezando a repartir alimentación en las escuelas, en los colegios, pero ese es un programa que también debe ser revisado con mucha minuciosidad, porque es un programa que se presta precisamente a corrupciones. Esa distribución a granel, y particularmente cuando se hace con tintes de tipo político, partidario, activismo, electorero, entonces ya las cosas pierden su pureza, pierden sus objetivos y se convierten en instrumentos, si se quiere, muy poco transparentes, muy poco. Tiene razón Rodolfo en el sentido de que no podemos nosotros saltar como conejos de buenas a primeras sin conocer exactamente cuál es la magnitud, la seriedad de los casos. En este momento, las fuerzas deben estar orientadas a mitigar la tragedia inmediata. ¿Cuántas personas están en las zonas de Nacaome, en las zonas de Choluteca, por el lado de Cedeño, de Monjaraz? ¿Cuántas han perdido sus viviendas? ¿Cuántas han perdido su sustento? ¿Cuántas se van a quedar sin trabajo? Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Y el paliativo debe ser inmediato. Tiene que haber ni mucha planificación porque hay que actuar con carácter de emergencia. Emergente quiere decir lo que surge de improviso sin que pueda estar previsto. Entonces, pero posteriormente o simultáneamente en el transcurso que van aconteciendo, se van determinando las pérdidas, entonces ver hasta dónde, y tiene toda la razón. Por ejemplo, si hablamos de las pérdidas en las camaroneras, bueno, si estas camaroneras están bien aseguradas, posiblemente tienen seguros de cosecha, que son caros, sí son caros, pero las empresas internacionales, muchas que operan en el sur y otras hondureñas también, que con mucho esfuerzo han creado una operación de bastante magnitud, repito, si están bien asegurados, pueden tener sus cosechas. Hay coberturas de contingencia para aquellas, por ejemplo, maquiladoras que han tenido paralización porque sus proveedores se han visto destruidos y ellos tienen también una paralización no indirecta inmediata, pero indirecta de sus operaciones. Ese es otro asunto. Pero esto se va determinando en el transcurso de que van pasando los días y se pueden integrar. Me preocupa, por ejemplo, que se utilicen cifras de 21 mil millones, de 21 millones de libras, cuando de repente la producción total del país en tiempos buenos no llega ni siquiera a la mitad de eso. Es muy peligroso utilizar cifras que no han Quiero sido... que me repita eso. En tiempos buenos ni siquiera llega a esas cantidades que están mencionando. Claro, es que están hablando de miles de millones. Sí, Honduras no es un productor 10 mil millones, 25 mil millones. Están hablando de cantidades. Por eso digo, es increíble y sacado tan rápidamente. Y usted, que ha trabajado con compañías aseguradoras con una experiencia, dice que ni aún en la mejor etapa de producción aparecen esas cantidades. Es que, mire, hablar de 10 mil millones de libras, yo creo que ni siquiera Ecuador, que es uno de los productores más grandes, Vietnam, que es uno de los productores, llegan a 10 mil millones de libras. En términos de toneladas, exagerado. Pero bueno, no vamos a hacer burla de esto porque son los exabruptos que uno tiene cuando está emocionado. Pero el uso de cifras, al igual que cuando se usan cifras en términos políticos o se distorsionan los resultados de una elección y se reclama que yo saqué 2 millones, me robaron 500,000. No, esas cosas tienen que comprobarse primero. Y si uno quiere ser serio y serio con el país y sobre todo con las instituciones internacionales, aquí en estas tragedias los ojos están puestos. En el campo asegurador hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con las intenciones. Recuerdo, Rodolfo, que en el Mitch, yo estaba en el Congreso de la República y surgió espontáneamente un espíritu humano de colaborar con todos los que habían perdido y se pretendía emitir un decreto para obligar a las compañías de seguro a pagar las pérdidas aun cuando no estuvieran aseguradas. Porque estaba aquella dicotomía que se decía
que las pérdidas del huracán Mitch, que habían sido provocadas por inundaciones, estaban cubiertas. Y eso no era cierto. O sea, las pérdidas de huracán son por viento y las pérdidas por inundación son por agua. Y esas son dos coberturas en materia de seguros totalmente independientes, separadas, donde se paga una prima específica. Bendito Dios. Y esto es para la historia. ¿Qué pasó? Los reaseguradores, imagínense cómo es la vida, Rodolfo, estaban en un congreso mundial en San Pedro Sula. En ese mismo preciso instante que se estaba cerrando el Mitch, los reaseguradores, que son al final del cuento los que manejan los mercados, estaban en San Pedro Sula y ellos tomaron la decisión, por su propio esfuerzo, que para evitar grandes discusiones de si se tenía o no se tenía la cobertura, que las pérdidas se pagaran, ya fuera que se pagaran bajo la cobertura de huracán o se pagaran bajo la cobertura de inundación, que no se anduviera determinando los ajustadores, y fue así como en un tiempo récord se pagaron muchos miles de millones de lempiras en las pérdidas que se tuvieron durante el Mitch. Pero a donde lo quiero llevar yo es que en el Congreso de la República privaba el espíritu de que había que emitir un decreto para obligar, porque no era posible que las compañías de seguro estuvieran cobrando tantas cantidades, etc. Y mi advertencia fue, señores, el Congreso de la República no puede hacer eso. En el instante mismo en el que el gobierno, cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, imponga a las compañías de seguro locales una obligación de pagar sin existir cobertura, en ese instante los reaseguradores del mundo se retiran de ese país y ese país se queda absolutamente sin ningún reaseguro. Y el espina dorsal, la sangre que alimenta el cuerpo del seguro, es precisamente el campo reasegurador. Ahora, quiero enfatizar en eso, porque sí es bien interesante. En primer lugar, estamos de acuerdo, y siempre he escuchado que hay una inversión de mucho riesgo, y es en la agricultura. Es bien riesgosa. Y los que se dedican a esto, con toda su experiencia, saben los riesgos que corren y las precauciones que toman. Y en el caso de los seguros, sabe exactamente qué les va a cubrir o no. Igual, yo no soy ningún empresario, pero con solo la experiencia de comprar un seguro para un vehículo, que ya le dicen qué le cubre, qué no le cubre, y en caso de esto, y que si usted no lo anda manejando, que si lo prestan, ya no le cubre. O sea, usted de antemano sabe si le presta atención, ¿verdad? Si le presta atención, debe prestarle atención a todo. Creo que los productores saben, y en estos casos de emergencia, un seguro, una compañía aseguradora, y acláreme usted, porque aquí tengo un defensor del gobierno que se molesta cada vez que uno dice algo de esto. ¿Acaso una compañía aseguradora va a proceder a pagar sin tener una cifra exacta, sin un estudio real? Porque el gobierno le vende a usted la tragedia, y le vende la tragedia y aprobar una cantidad inmediata sin conocer el dato. Esto es lo anormal. Por eso somos un país pobre, por eso se presume de mucha corrupción. No puede proceder usted a decretar emergencias, estipular cifras sin conocer el dato real del daño que se ha provocado y los seguros. En este caso, ¿cuánto lo van a cubrir? Acláreme. Si además, Rodolfo, y algo, sí, para aclaración, es que el gobierno no puede jamás meterse en el campo privado de los seguros. Y le advierto por qué, precisamente, porque detrás de las compañías locales, independientemente del nombre que tengan, del prestigio que tengan y del tamaño que tengan en el mercado local, todas esas compañías dependen de los reaseguradores internacionales. Y a los reaseguradores internacionales nadie les puede imponer una obligación. El único instrumento que le fija obligaciones es el contrato de seguros. Eso es lo único que debe hacerse. En este momento, Rodolfo, ya arribaron al país, desde hace unos 2-3 días, los ajustadores internacionales, las empresas internacionales que se dedican a determinar las pérdidas, porque ese es otro campo del seguro que muy poca gente lo conoce, y esos son independientes, no se deben a las compañías de seguro, sino que más que todo andan velando por
los reaseguradores y que por el ajuste que hacen, ajuste viene de la palabra justicia, establecer el justiprecio de las pérdidas. Entonces, esas personas ya están diseñando sus estrategias, ya están en los sitios afectados. Y quiero advertirle algo, Rodolfo. Mire, tenga usted la plena seguridad que las personas, las empresas que están aseguradas en cualquier parte del país, en este campo de producción agrícola, y ya sea la agricultura puramente de granos, de vegetales, de lo que usted quiera, frutales, y la agroindustria, que son, por ejemplo, en este caso, las camaroneras, los productores de melones. La verdad es que muy pocos tienen seguros. ¿Y por qué muy pocos tienen seguros? Porque en áreas vulnerables como las nuestras, los costos de esos seguros son muy altos. Y las fluctuaciones en los precios de los productos son tan alterados, las fluctuaciones son tan grandes que no hay manera de poder determinar en qué momento una pérdida va a destruir toda una trayectoria y una otra dirección. La siniestralidad va a ser tan grande que no va a meritar continuar en el mercado. Entonces, selectivamente, algunas empresas, en particularmente las internacionales, que tienen vínculos con casas matrices más fuertes y que tienen operaciones en otras partes del mundo, tienen sus pólizas de seguro y seguramente ya las compañías ajustadoras ya están en los sitios determinando las pérdidas. Quiero advertirle también que muchos productores hondureños, muchos, a raíz de las experiencias que han venido teniendo, han ido tomando medidas de precaución. Por ejemplo, en el sur hay productores de una gran cantidad de melones particularmente, que en el transcurso de los últimos años, desde Mitch, han ido mejorando los bordos de contención, han ido mejorando sus técnicas y sus prácticas de siembra, de cosecha, la concentración de equipo, todo eso lo han ido haciendo en la medida, aun cuando tienen seguro, han ido minimizando las pérdidas, porque si sus pérdidas son ocurren consecutivamente todos los años y todos los años, va a llegar un momento en que no va a poder pagar las primas de los seguros. Interesante, porque estos son fenómenos cíclicos. Cíclicos. O sea, ¿cómo no vamos a saber nosotros que en esta temporada del año llueve? Estas son pérdidas anunciadas ya. Sí, ya se sabe, y que es la temporada de huracanes. A veces se pueden dar con intensidad, a veces no. De tormentas tropicales, o sea, lo saben todos los productores. Lo sabemos en las ciudades, todo el mundo lo sabe eso. Y lo triste, Rodolfo, mire, y esto lo explicábamos nosotros a las instituciones internacionales después de Mitch, es que ¿cuál fue la tragedia de Honduras? Las pérdidas en relación con la magnitud del evento, en realidad las pérdidas aseguradas fueron relativamente pocas, porque pudo haber sido el desastre mucho peor. Pero ¿por qué fue relativamente pocas? Porque la naturaleza del fenómeno del Mitch fue un fenómeno que abarcó todo el territorio nacional. En determinado momento el Mitch se estacionó sobre el centro de Honduras y ahí esparció todo su volumen de agua en todo el país. ¿Dónde estuvieron nuestras pérdidas? En aquella cantidad de aquellos miles de productores, pequeñitos, microproductores de alimentos, de granos, de verduras, de vegetales, que tenían sus sembradíos a lo largo de todas las quebraditas, riachuelos y no digamos de los grandes ríos. Yo recuerdo haber visitado la zona de Choluteca después de Mitch y daba tristeza ver aquellos pastizales que existían a lo largo de la ribera de la vega del río Choluteca, inundados de piedras. Ya no eran pastizales, eran pedregales lo que había. Esos empresarios, si se quiere llamar, esos ganaderos, esos agricultores, perdieron la unidad de producción. Y así ocurrió con miles de pequeños productores que posteriormente se vieron obligados a emigrar de sus sitios habituales, de sus lugares de origen, a emigrar a las ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, provocando otro tipo de daños y otro tipo de perjuicios que no se miden, que no se pueden medir en el campo social, en el campo educativo
incluso en el campo de la seguridad ciudadana. Estaba viendo un reportaje, por cierto, en la BBC sobre eso, de lo que pasa en las calles de los Estados Unidos. Las grandes ciudades y las ciudades que supuestamente tienen una economía favorable, ¿cómo ha llegado la gente? Y hoy tienen más gente en las calles, algunas de estas ciudades. ¿Por qué? Por las tragedias en sus lugares y por lo atractivo de sus economías, aunque a veces no sea del todo real. Lo que aquí estoy señalando, y que por eso estamos con el licenciado Olban Valladares, y que lo ha explicado correctamente, es analizar. No estoy diciendo aquí ni haciendo una campaña para que no se le ayude a ningún productor, porque no se trata de eso. Queremos que Honduras camine, que Honduras funcione. Lo que no queremos es que caminen las emergencias típicas de Honduras, que más tarda algo va a aparecer que decretarse una emergencia que le resuelve el problema. ¿Cuántas veces? Y esos son temas lamentables porque solo se sacan en campañas políticas. ¿Se ha fijado usted? Que le condonaron a este, que le condonaron al otro. Siempre se mencionan políticamente. Por cierto, aquí tengo un defensor del gobierno que siempre está molesto por lo que digo y se quedó sin argumentos hoy porque ya comenzó a decir que soy homosexual, que soy esto. Imagínense como que, imagínense qué relación. Es un activista político, señor. Estamos hablando de producción y él sale con cuestiones de otra naturaleza. Imagínense que me escribe del 99 30 69 29. Por cierto que es un fiel seguidor de Radio América. Sufre, sufre, o por lo menos del programa sufre. Es un defensor del gobierno, pero a ciegas. ¿Qué es lo que le molesta? Le pregunto. Mire cómo comienza el programa. Le hablé. ¿Incrementó la energía eléctrica, sí o no? ¿O me lo inventé yo? ¿Incrementó, sí o no? Sí, incrementó. ¿Que el gobierno está hablando de que le va a dar un bono a la población, sí o no? Lo hizo el gobierno. Es más, hasta convocaron a periodistas para que hablaran de esto y que ponderaran el bono. Esa es una realidad, no me lo estoy inventando. Se los puede decir cualquiera en el país. Y si no, mire usted su recibo de energía eléctrica. Dicen con el término leoninos, que van a revisar los contratos leoninos de la energía eléctrica. ¿Lo digo yo o lo dijo el gobierno? Lo dice el gobierno. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Por qué no comenzaron por esa última parte? Antes de incrementar las tarifas, ¿estoy cometiendo un pecado en esto, sí o no? Antes de incrementar las tarifas, hubieran comenzado por revisar esos contratos que el gobierno califica de leoninos y los aprueba el gobierno por medio del Congreso de la República, que son un solo ente al final de cuentas. Ahí hubieran comenzado. Hablaron de emitir nuevas placas, comienza desde hoy. No me lo inventé yo. ¿Qué es lo que me pregunto? ¿Amerita poner nuevas placas en circulación en este momento o comprar esas bombas de diálisis o otras cosas? ¿Dónde pondría usted la prioridad? ¿Pueden esperar los carros? ¿Cuánto tiempo anduvimos con carros sin placas en el país? O sea, hay prioridades. Y en este caso de la producción, ¿cómo es posible que tan rápido y con cifras tan dispares estén vendiendo la idea de una emergencia? Unos dicen 25.000 millones, otros 10.000 millones. El licenciado Olban Valladares, que trabaja con compañías aseguradoras, dice que ni en la mejor etapa de la producción se logra esas cantidades. Por favor, prestemos la atención a esto. Honduras está pobre. Aquí las emergencias sirven para que alguien levante perfil. Toda emergencia le sirve a alguien para hacer política, levantar perfil, y le sirve una emergencia a alguien para resolver su problema. El resto de la población queda exactamente igual. Esa es una triste realidad del país. No me la estoy inventando yo. Esa es la realidad que estamos viendo en el país. No sé cómo lo mira usted. ¿Por dónde debería comenzar el gobierno con todo esto? ¿Dónde debería comenzar? Yo creo que tenemos que regresar a las raíces. En un país como el nuestro, donde los sectores sufren de una debilidad endémica, crónica, si se quiere, el Estado tiene que asumir papeles mucho más importantes de lo que nos hicieron creer en los años 90. Mire, cuando vino lo que se le llamó neoliberalismo y que entraron en función las políticas económicas y de administración pública del presidente Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. En la Gran Bretaña, se trastojaron una cantidad de funciones estatales
que no eran producto de la imaginación de los países nuestros como los nuestros. Habían sido imposiciones del Fondo Monetario, de la CEPAL, de otros organismos internacionales, del Banco Mundial, que nos habían orientado a crear ciertas estructuras. Esas fueron creadas particularmente en los años 70. De repente, cuando ya viene en los 90 y nos dicen no puede ser, la economía centralizada, la planificación centralizada, más que todo escondiendo hipócritamente que era un ataque al modelo de la Unión Soviética de planificación central. Pero como la pelea ideológica en el mundo era tal que se aborrecía cualquier cosa que el opositor, los comunistas rusos odiaban cualquier cosa que oliera a capitalismo corrosivo, y de igual manera los capitalistas o los pseudodemócratas del otro lado odiaban cualquier cosa que pudiera parecerse a la Unión Soviética. Entonces, la planificación económica que en Honduras fue una dependencia importantísima. Lástima que la planificación económica en Honduras, que contó en determinado momento con talentos extraordinarios en el país, han habido economistas, sociólogos, desarrolladores, que dejaron plasmado en documentos que aún duermen el sueño y dormirán el sueño los justos en estas instituciones, que incluso a saber si votaron todos esos estudios porque no les pararon bola, ya nadie le ponía atención. Todo se queda en lírica, como aquello de visión de país. Así es. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo se llamaba en el gobierno del presidente Lobo? ¿Cómo llamaban esto? Plan de Nación. El Plan de Nación. ¿Se acuerda usted? Plan de Nación. Sí, sí. Bien elaborado y se quedó. Bien elaborado, un montón de presentaciones, hubo un canal que presentaba todos los días, aparecía don Arturo Corrales hablando de esto. ¿Cuánto de eso hay en la actualidad? Lo que usted está señalando. Y vamos un poquito más atrás, y acuérdese usted del presidente Maduro, Ricardo Maduro en Honduras, que donde se empezaron a crear aquella famosa, no se empezó, pero se empezó a poner en ejecución la famosa simplificación del gobierno. Del Estado. Sí, sí, sí. La simplificación para y que evitar había hasta que fusionar algunas lo empresas. engorroso de qué. Mire qué paró. Nada. Cambió el gobierno, cambiaron los conceptos, vino gente nueva. Mire, ahora que voy a hacer una broma, no me voy a tomar en serio, pero ahora que alguien dijo que había que cambiar el color de la bandera, y que hace algunos años nos dijeron que había que cambiar el himno, porque se hablaba de tu bandera y que el lampo de cielo y que... Y más atrás, Rodrigo Arévalo en un momento hablaba de que le cambiaran el nombre a Honduras. Sí, correcto. Porque Honduras decía, venía hasta el nombre era... Y no son los culpables, ni el nombre ni el color de la bandera son los culpables. Entonces yo les decía que nosotros, si acaso decidíamos cambiar el himno nacional, deberíamos adoptar aquella sinfonía famosa que se llama la Sinfonía Inconclusa. Y alguien preguntaba, güey, ¿por qué? Porque es que todo es inconcluso. Aquí empezamos. Usted por el frente del gran palacio del Banco Central de Honduras. Vaya usted por la calle de las Fuerzas Armadas. Mire usted el talud que da al costado del banco sobre el bulevar de las Fuerzas Armadas. Hay una parte que está encementada muy bonito y en el otro se les olvidó o se les terminó el cemento, pobrecito del Banco Central, que no pudieron crear un diseño bonito como existe ahí nomasito en El Salvador. Los taludes en las calles, en los bulevares del Salvador, están revestidos de piedras bonitas, de fachadas bonitas, pero aquí no. Ahí el Banco Central de Honduras gastó no sé cuántos miles de millones de lempiras en una estructura y se les olvidó terminar esa parte de ellos, que es de ellos, del talud que da al bulevar de la Fuerza Armada. Entonces todo es inconcluso en este país. Y las prioridades, yo quiero que recapacitemos. Es que vale la pena tomar estos datos para que la gente comprenda. Porque el gobierno, insisto, no se trata de convocar a un grupo de gente para comenzar a hablar de que el bono es la panacea. Si a usted le dicen un bono o que le establecen la tarifa de energía, ¿qué prefiere? Y estoy de acuerdo, es bien difícil porque eso depende del combustible, de cuánto. Aquí en un momento nos decían energía eólica, nos hablaban de cuánto
para bajar las tarifas. Nunca vimos los beneficios, la verdad nunca vimos. Aparecieron plantas de todo tipo, creo que migraron casi todos los térmicos a la energía renovable, pero los precios se mantuvieron igual. O sea, y yo le voy a decir por qué, Rodolfo, y esto para que nuestra población entienda que detrás de todas estas cosas siempre hay algunas razones, algunas motivaciones que no se pueden divulgar, porque entonces se pierde imagen política. Pero vámonos a la raíz de la crisis. ¿Por qué las altas tasas de energía? ¿Por qué en Honduras, en contrario a lo que ocurre en Centroamérica, tenemos las tasas más altas? ¿Por qué hablan de los contratos leoninos? Porque el desastre administrativo de la empresa de energía eléctrica, la cual lo llevaron los políticos, hizo que su deuda fuera tal que no importaría si le bajáramos a la mitad, póngase usted que le bajáramos la mitad al costo de la energía al público, todavía tendríamos problemas para pagar la deuda que la ENER tiene solo con los productores de energía renovable y térmica, 6.000 millones de lempiras. Esa es una cantidad extraordinaria que de dónde la va a pagar. Pero ¿qué pasó? Durante muchos años la ENER se convirtió en la vaca que había que ordeñarla. Y vamos a utilizar esas palabras así monda y lironamente. Igual que Hondutel en su momento. Igual que Hondutel, igual que lo que ocurrió en el Seguro Social, pero nadie ha dicho nada de eso. Mire usted lo que ocurre. Se ha hablado de muchos contratos leoninos también. Se ha hablado se ha satanizado a una cantidad de productores, de proyectos que ni siquiera están operando, Rodolfo. Pero sin embargo se ha argumentado de que el costo que están pagando por energía, que solo está en los contratos, todavía solo están los contratos, porque son proyectos muy grandes, requieren mucha inversión, que la burocracia y la tramitología burocrática del Estado es tan complicado que un proyectito pequeño de 2 a 3 megas toman 8 años en hacerlo. Y después, cuando vienen inversiones grandes, tenemos los tropiezos como los 2 proyectos grandes que tenemos en este momento, con inversiones de más de 800 millones de lempiras, o de casi de $, lempiras, que están paralizados, y todavía el Estado llega a un momento en que uno se pregunta a dónde la autoridad toma acción en estas cosas y corrige. Y si es problema de que los empresarios inversores incumplieron las leyes, pero entonces se les aplica la ley. Ahora, pero dígame algo. Yo quiero que la gente reflexione con lo que usted está hablando. Y el término contratos leoninos, que hoy el gobierno lo está vendiendo como un ataque, revisión a los contratos leoninos. Esos contratos leoninos de energía, ¿cómo se vendieron? Hasta con campañas mediáticas se vendieron como necesarios. Todos los contratos de energía aquí se han vendido como una necesidad. ¿Dónde se han aprobado? En el Congreso, con el aval del Poder Ejecutivo. Totalmente. Y los que estaban allá, hoy están gobernando, otros están allá, ahí han estado todos. No sé cómo están ensuciando lo que ellos mismos crearon. Y con todas las autorizaciones del Estado. Con todas las autorizaciones. Rodolfo, aquí es donde yo he venido advirtiendo desde hace muchos años. Señores, mucho cuidado con el asunto de los contratos. Cuando un Estado firma un documento y se compromete a cumplir determinada cantidad de objetivos, si incumple el gobierno, es sujeto de sanciones internacionales. ¿Cuántos miles de millones de lempiras silenciosamente ha pagado el Estado de Honduras por condenas en tribunales internacionales? Yo quisiera que el gobierno divulgara eso en el ánimo de la transparencia y el pueblo hondureño nos diéramos cuenta a dónde nos han llevado funcionarios irresponsables que por sus medidas, sus caprichos o sus movidas han hecho que el Estado pierda esos casos. Hoy he oído una noticia que la Corte de Derechos Humanos Internacional de Justicia acaba de amparar a los 4 magistrados que fueron destituidos hace 8 años. Casi una década. ¿Quién va a pagar esos platos rotos? Cuando venga la condena al Estado de Honduras, lo menos que puede hacer es restituirle los salarios caídos de toda esa gente. Son muchos millones de lempiras. En el Banco Central se dio con el despido en el gobierno de don Mel Zelaya
de la presidenta del Banco Central y al final la Corte Internacional amparó y tuvieron que pagarle un montón de millones. Bueno, mire usted lo que pasa con las casetas de peaje. Ahora se asustan cuánto hay que pagar por la destrucción de las mismas, que no sé si la infraestructura la cubre algún seguro o no, pero ¿quién firmó que todas las pérdidas las asumía el Estado? ¿Vamos a culpar a las empresas o vamos a culpar a los funcionarios y diputados que aprobaron eso? ¿Quién lo aprobó? ¿Por qué después le tiran duro a algo que ellos aprobaron? Lo mismo pasó con los contratos de energía. Los que hoy están diciendo leoninos, groseros, los aprobaron los mismos diputados y el mismo gobierno, con el aval del gobierno. Todos esos contratos, todas esas cosas anormales que después nos quieren vender como figuras mesiánicas que las van a resolver, fueron creadas por ellos mismos. Y solo tratan de vendernos un discurso bonito en el momento en que estamos ahogados. ¿Por qué? Porque en este momento quieren venderles idea, estamos hablando de todos estos temas, una para que usted acepte el incremento de la energía eléctrica sin brincar. Para que lo acepte, para que deje de brincar y acepte el incremento a la energía. La otra para justificar todas las pérdidas en la zona sur. Pérdidas que todavía no se han evaluado. Primero la parte económica, primero al empresario que tiene seguro y después a ver si ajusta algo para la gente que se quedó sin casa, sin vivienda. Incluso la gente que se quedó sin vivienda, que lo hemos dicho acá, ¿cuántos gobiernos, cuántas municipalidades han tenido la delicadeza de decir esta zona de aquí no se vuelve a habitar? Esto se acaba hoy, este año se terminó, esta zona es inundable y no vamos a seguir con esto, vamos a dar una solución, pero no se va a permitir por el bien de las personas y porque no se puede estar tirando dinero, esta zona no se vuelve a hacer. ¿Quién toma la medida? Solo somos emergencias, se pasa la emergencia y todo el mundo vuelve donde ha estado siempre. Ese es Honduras. Sí, y el problema, Rodolfo, es que en este caso de los asentamientos y de las personas que habitan las áreas vulnerables, el gobierno siempre pasa atento a que, como es tan fácil a sombrerazos azorar al gobierno de la República y azorar a autoridades municipales también, por eso es que no causan olas. Por eso es que no toman medidas enérgicas de decirle usted no puede habitar por su bien, usted no puede habitar en la ribera del río, usted no puede habitar en las zonas de deslaves, de derrumbes, porque usted no lo puede hacer porque yo soy el que tengo que garantizarle a usted la vida. Y entonces las medidas se aplican con energía. Los países del mundo que han alcanzado niveles de desarrollo son países que han impuesto orden. Eso que usted dice es correcto. ¿Sabe cómo es eso? Ni más ni menos lo que usted hace en su casa de habitación. Usted tolera todo en su casa de habitación, le tolera a sus hijos, le tolera, hay cosas que usted sabe que son dolorosas, pues usted dice, no, aquí no hay. Y si no tiene para comprar algo, si no tiene, si hay que apretarse en eso, si no se puede pintar, necesario, usted lo tiene que cortar porque sabe que nadie le va a ayudar. Usted va adecuando su economía, toma decisiones drásticas que quisiera todo el mundo vivir feliz, repartir todo el dinero que pudiera, pero no es la realidad de la vida. Pero en el gobierno todas las medidas son políticas para que aparezca, siempre, insisto, en cada tragedia aparecen las figuras mesiánicas. Oye, yo me asusté. El Partido Nacional, y miren, no es que no quiera al Partido Nacional como lo interpretan los activistas políticos. ¿Cómo es posible que el señor Reinaldo Sánchez estaba convocando a una conferencia para decir que iba a llevar ayuda al sur? Dígame si para decir que el Partido Nacional había convocado a toda la prensa del señor Reinaldo Sánchez. ¿Usted cree que es necesario eso? ¿Quería ayudar o quería hacer política con esto? Entonces, son las cosas que no deberían de pasar en este país. Alguien le recuerda aquí con su plan. Ah, sí. ¿Qué quería? Me dice aquí, ¿qué era planificar? ¿A saber qué? ¿Planificar qué? Planificación económica. Se llenaron los archivos de Consuplane, de estudios importantísimos que si se hubieran aplicado en su momento hubieran transformado este país. Enormes. Yo recuerdo que hubo un trabajo majestuoso que hizo el ingeniero Emil Falk. Determinó en cada municipio del país, en 298 municipios del país, determinó los potenciales de desarrollo en cada municipio. A cada municipio le determinó cuál era el producto que ellos podían abocarse, promocionar, sembrar, qué granos podían hacerse, qué verduras, qué árboles frutales,
que incluso aquellos, recuerdo, habían los municipios, por ejemplo, los que están alrededor de Taulabé, donde están los grandes yacimientos de cal, de esa que se utiliza para las construcciones. Ahora se utiliza menos, pero se sigue construyendo. Ahí también habían estudios. Entonces, ¿qué pasó con esos estudios? Se quedaron engavetados. Es más, le garantizo que ahora han de estar en alguna bodega, tal vez en esas bodegas olvidadas del Estadio Nacional, que ahí duermen el sueño de los justos, una cantidad de documentos para nada. Ni intenciones de rescatarlos y para qué. ¿Va? Así es. Entonces, alguien me recuerda aquí, perdóneme, alguien me recuerda acá, dice, el avión que viaja de San Pedro Sula a España, el gobierno le paga por asiento vacío. Van a decir después que hay que revisar ese contrato leonino de pagarle. Pero ¿quién le dio ese beneficio a esa empresa? Claro. Se lo dio el gobierno y después nos quiere aparecer como el gran salvador. El gobierno firmó eso solo por tener un vuelo a Madrid directo. ¿Y Palmerola? Y Palmerola, correcto. Palmerola, si no llega a tener el flujo de pasajeros en determinado año, esa empresa está muerta de risa. Tiene garantizado, no va a perder. Es más, no va a perder jamás. Y un inversionista corre sus riesgos. Yo lo que quiero con inversionistas es que el Estado me garantice seguridad jurídica. Eso es lo único que pido. No me esté dando dádivas, ni gratificaciones, ni subsidios, de lo que quiera. Deme nada más la seguridad jurídica. Que yo poder desarrollarme, que no me va a salir con impuestos extraordinarios a mitad del camino, pero no que aquí todo es estimulación por la vía del subsidio. No podemos hacerlo. Mire, volvamos a lo de la ENE. Esto es un ejemplo más, no solo de la energía eléctrica, estamos hablando del transporte, de lo que tiene que pagar la gente de escasos recursos. Entonces, ¿vamos a resolverles el problema por la vía de los subsidios? Jamás, jamás lo vamos a hacer. Pero ¿por dónde podemos resolver el problema? Por la vía del empleo. Si un Estado promotor estimula al sector privado, porque él tampoco puede asumir el empleo de miles y miles de compatriotas que todos los años se incorporan. Deje que la empresa privada se desarrolle, le va a costar menos. Pero cuando usted tiene una casa, vaya, póngale que tenga 2 salarios mínimos. Usted estaría hablando de 17,000 empiras mensuales. Usted me va a decir que una familia de 17,000 empiras de ingreso al mes no va a poder enfrentar cualquier incremento que se le haga en el transporte o que sea, y va a poder también sufragar el costo de su canasta básica familiar. Lo va a poder hacer. Por eso es que cuando viene el salario mínimo, que ya van a empezar las discusiones porque esto se convirtió en crónico. Sí, Nadie, Rodolfo, le ha puesto atención a los perjuicios que el salario mínimo no meditado, no estudiado, con seriedad y responsabilidad, provoca en la misma gente a la cual usted se está pretendiendo ayudar. ¿Y por qué? Porque hay justicias que resultan al final injustas. Yo le voy a hacer a usted una pregunta con el salario mínimo. El salario mínimo, el alegato de los sectores obreros particularmente, es la canasta básica familiar. Familiar, el salario mínimo. Esto está hablando del costo de mantener una familia. Pero cuando un empresario contrata a un joven, lo contrata a él, no le contrata a la familia. Entonces alguien dice, pero es que eso es inhumano. No, no es inhumano. Es pragmático, es económico. Entonces, ¿cuál es la solución? Que más personas en ese hogar trabajen y traigan ingresos. Correctísimo. Así generar es. El empleo y el empleo lo genera la empresa. Y le voy a decir por qué, le voy a decir dónde puede estar la injusticia. Usted está obligado aquí, si contrata a un mensajero que se supone que es en los niveles de ascenso en una empresa de los trabajos, un archivador, una aseadora, usted está obligado a darle, independientemente de las obligaciones familiares que tiene, el salario mínimo. ¿Y qué pasa si usted contrata a un joven de 17, 18 años que no tiene familia y le tiene que pagar los mismos 8,000 empiras que usted le paga al trabajador que tiene 5 hijos? Los dos están con su salario mínimo. ¿A dónde está la injusticia? En que uno de ellos necesita más ingresos. Entonces, ¿cómo se subsana estas discrepancias? Se subsana precisamente fomentando el empleo. Y eso tienen que entenderlo los empresarios y el mismo gobierno. Usted tiene toda la razón. Si en una familia hay 6 personas,
Si 3 trabajan, ya hay una ayuda al familiar. Olvídate. Pero si todos van a depender de un salario y ese salario es el mínimo, estamos hablando de una crisis. El gobierno tiene que entender eso. Tiene que permitirle a la empresa privada, pero no puede adoptar el papel paternal y para ayudar a los mismos grupos empresariales de siempre, que es el problema en Honduras. Y Rodolfo, ¿qué provoca estas disparidades? Provoca al final que una empresa, yo soy testigo de lo que ocurría, por ejemplo, en las panaderías. Antes del incremento aquel famoso de un gobierno que muchos queremos olvidar, que incrementó el 64% porque era humano y era justo hacerlo. Es cierto desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista económico fue un desastre. Sí. ¿Qué pasó? Habían talleres artesanales que tenían 9 empleados, 7, 8 empleados. Vino ese salario mínimo que no lo podían pagar y esos 8 empleados se convirtieron en 3. Quiere decir que 5 se tuvieron que ir a la calle. Alguien me decía de eso recientemente, me decía, mire, reconozca, en tiempos del presidente Mel se incrementó el 60% del salario, se creó un daño, le digo. Si a usted como trabajador le dicen que le incrementan el 60%, el 40% que le digan que le incrementan, todo el mundo es feliz. Pero si le dicen que con eso para incrementar el 60%, a la mitad de la empresa se va a ir a la calle, o le van a decir o acepta lo que tiene o se va, o que entonces desaparece la contratación y comienzan los contratitos nada más. En los contratos donde usted no tiene ningún derecho a nada, porque es el problema de trabajar mediante contrato. Usted Correcto. No tiene derechos laborales. Correcto. No se midió eso, se midió el populismo. Se me terminó el tiempo, me están diciendo estos muchachos. Quiero agradecerles, mejor quedamos con ganas de seguir hablando y no con ganas de terminar. Sí. Continuamos en otro momento. Gracias, Rodolfo, gracias. Muy agradecido. Gracias al licenciado Olman Valladares por estar con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos. Reflexionen sobre estos temas. No se trata de estar contra el gobierno, se trata de decir la realidad. Todo lo que hoy están cuestionando lo creó el mismo gobierno. El bono, eso es para endulzarle el oído y que usted acepte el incremento a la tarifa de energía eléctrica sin meditar. Y el caso de la emergencia ni siquiera la han estudiado y ya están hablando de condonar a poderosos. Muchas gracias por sintonizarnos.